con la novedad que le acaban de hacer una entrevista muy buena hace unos días a nuestro perro chulo Isaac el Pitbull Cruz para el canal de Fight Hub TV. La entrevista completa te la voy a dejar en el primer comentario fijo para que la disfrutes al terminar este video. Y fíjense que es la mejor entrevista que le he visto al Pitbull Cruz. Se ve un Pitbull Cruz muy sereno, maduro, como que ya tiene a alguien que lo ha estado orientando a qué decir. Se vio muy bien la verdad del Pitbull Cruz y le preguntaron cosas interesantes, pero lo que más me llamó la atención de esta entrevista fueron dos cosas. Primero, lo que dijo el Pitbull Cruz sobre Gervonta Davis. Le preguntaron al Pitbull Cruz que si ha visto algún cambio en el box del Gervonta Davis desde la última vez que pelearon, a lo que el Pitbull Cruz respondió que Gervonta sigue siendo el mismo buen boxeador de siempre, pero que ahora lo que sí ha notado es que a Gervonta le entran más golpes que antes. Pitbull Cruz dice que en las últimas peleas que Gervonta tuvo, especialmente con Frank Martín, terminó con la cara muy lastimada, muy roja y que antes no le pasaba eso. Pues fue una pelea buena, entretenida hasta cierto punto, pero Gervonta nada más esperó a que Martin pues de alguna manera se cansara, se desesperara y pudiera Gervonta conectar solo un golpe y fue como lo logró y terminó noqueando. Creo que no mejoró ni empeoró, creo que sigue siendo la misma persona Gervonta, pero creo que le entran creo más golpes ahora. Porque su cara nunca había salido muy rojiza y en estas últimas peleas ya ha salido pues lastimada de alguna manera y creo que los rivales nunca la habían pues aguantado más del cuarto, del quinto round y ahora ya pues se le están yendo más allá del sexto, del séptimo round. También dijo el Pitbull Cruz que estaba dispuesto a bajar a ligero de nueva cuenta y correr el riesgo para enfrentar a Gervonta Davis. Escuchen. Pues en ambas divisiones me siento muy bien, ahora sí que me siento muy fuerte, ya no tendría ningún problema de regresar en un dado momento a pelear en 135. Sí, totalmente, ahora sí que si hay una buena oferta, una buena oportunidad en 135, sí tomamos el riesgo y la oportunidad de regresar a 135. La revancha contra Gervonta Davis pudiera darse si es que las negociaciones entre Gervonta Davis y Shakur Stevenson se vienen abajo. En estos momentos Gervonta y Shakira Twitterson están tratando de llegar a un acuerdo para pelear en noviembre y en caso de que no lleguen a ningún acuerdo, el entrenador de Gervonta Davis ha manifestado que irían a buscar la revancha contra el Pitbull Cruz. Si el Pitbull Cruz le gana al Rayo Valenzuela, y lo más seguro es que sí le gane, y si las negociaciones entre Twitterson y Gervonta se caen, entonces es muy probable que tengamos la revancha entre el perro chulo y Gervonta Davis para este 2024. Pitbull Cruz ha crecido mucho boxísticamente hablando. Desde la última vez que enfrentó a Gervonta Davis ha demostrado madurez y está dispuesto a correr riesgos. Pitbull Cruz lo único que pide es que le den al menos 3 meses para entrenar y una buena paga, ya que la última vez que enfrentó a Gervonta Davis la bolsa fue muy pobre y solamente le dieron 2 semanas para prepararse y aún así el Pitbull Cruz le puso una paliza al de Baltimore. Estoy seguro que si le dan 3 meses de entrenamiento será suficiente para que el Pitbull Cruz destruya a Gervonta Davis y se convierta en la nueva cara del boxeo a nivel internacional. ¿Qué opinan ustedes? Los leemos a todos. Pitbull dice que se siente muy cómodo en las 140 libras y que no le costó nada de trabajo adaptarse al nuevo peso, ya que tiene el mejor equipo, tiene un equipo especializado que lo han ido ayudando a cumplir sus metas de manera segura. Nutriólogos, entrenadores, psicólogos, lo mejor de lo mejor. El Pitbull tiene todo lo que necesita. Pitbull en esta entrevista también señaló que le da igual estar en 140 o en 135, le da igual la división, que en las dos divisiones se siente a gusto y está listo para regresar a las 135 para pelear contra Gervonta Davis. Si hay buen dinero, claro que sí se regresa a las 135 sin problema. También le preguntaron al Pitbull Cruz en esta entrevista que qué pensaba acerca del poder noqueador que tiene el Rayo Valenzuela, a lo que respondió que está preparado para no sentir la pegada del Rayo, que la pegada del Rayo no es cosa del otro mundo y que ha tenido rivales que pegan más fuerte y que está listo para no sentir los golpes del Rayo Valenzuela. Dijo que el Rayo Valenzuela literalmente está sentado en un barril de pólvora y que será una gran pelea.
Pues esta preparación nos enfocamos igual en sus debilidades, sus fortalezas y bueno, nosotros llevamos nuestro plan de trabajo y no nada más uno, dos y bueno, si es necesidad de un tercero o hasta de un cuarto, pues los llevamos muy bien ajustados siempre y cuando pues él dependiendo qué plan de trabajo lleve, qué plan de pelea nos presente, nosotros llevamos cualquier tipo de trabajo para aquella noche. ¿Qué pensás del poder que tienen los puños, el Rayo? Pues para eso nos estamos preparando, para no sentir la pegada y bueno, sabe que él también está sentado en un barril de pólvora y bueno, va a ser una gran pelea. Le preguntaron también de la última pelea que tuvo el Rayo contra Chris Colbert y cuáles eran sus impresiones, a lo que el perro chulo no se sorprendió. Respondió que se vio bien aquella noche, pero nada fuera de lo normal, que hizo lo que tenía que hacer y punto. Dice que no le impresionó para nada y que Rayo no trae nada nuevo a la mesa, solamente que tiene agresividad y da espectáculo. Pues sí creo que su agresividad y su forma de pelear creo que es buena, es del gusto de la gente y que puede dar gran espectáculo. Pues creo que él va a querer hacer una pelea a distancia y nosotros nos estamos preparando pues para toda la pelea. Isaac Cruz dice que lo que hará la diferencia en esta pelea es que el Rayo va a querer hacer una pelea en la distancia media larga, pero el Pitbull con su estilo está entrenando para recortar esas distancias. Le preguntaron de la pelea también entre Gervonta Davis y Frank Martin y dijo que fue una buena pelea, pero que Gervonta solamente esperó a que Frank Martin se cansara y después simplemente lo noqueó con un solo golpe. Dijo que a Gervonta Davis ahora le entran más golpes que antes, le entran más golpes que en sus últimas peleas, porque el rostro de Gervonta Davis ha sido lastimado y ahora sale con la cara toda roja y toda madreada, que antes no era así. Ahora los boxeadores ya conocen muy bien el estilo de Gervonta Davis y es más fácil de pelear, es más fácil de descifrar a Gervonta. Y Pitbull está listo para pelear contra Gervonta después de que le gane al Rayo este 3 de agosto. Después de su pelea, Gervonta dijo que le gustaría pelearte. Después de la pelea con Frank Martin. ¿Y a vos estarías abierto a pelearle de vuelta? Sí, totalmente, yo no me cierro a pelear con nadie como le he dicho, nada más igual que pues deje que salga yo de mi compromiso del 3 de agosto y que mi promotor y pues de parte de su equipo de trabajo que se sienten a negociar y no tengo ningún problema de hacer nuevamente una pelea con él, pero ahora en la segunda ocasión. En resumen, el Pitbull Cruz está listo para la revancha contra Gervonta Davis siempre y cuando le paguen bien y le den al menos 3 meses para prepararse, y que el Rayo Valenzuela está sentado en un barril de pólvora y que está preparado para neutralizar el estilo del Rayo y no sentir su pegada. También opinó sobre Ryan García. Pues es algo Pues es algo malo, algo pues de alguna manera pues triste saber que está pasando por momentos difíciles, pero bueno, creo que él sabe lo que hace, sabe lo bueno, lo malo que actúa y bueno, ojalá que pueda retomar su carrera y su vida. Y esta fue la entrevista que le hicieron al Pitbull Cruz hace unos días. Se vio muy bien en esta entrevista, no le hicieron preguntas tramposas ni tendenciosas, se vio muy bien en general. Les vamos a dejar esta entrevista completa en el primer link fijo aquí en los comentarios para que la disfrutes. 3 de agosto en Los Ángeles nos espera una pelea explosiva y muy entretenida. Pitbull Cruz está listo para robarse el show el próximo 3 de agosto. Pitbull Cruz es el gran favorito para esta pelea. Casi nadie piensa que el Rayo va a ganar, se siente ese ambiente en el aire. Nuestro perro chulo trae buena banda que lo respalda y prácticamente el Pitbull Cruz yo opino que va a pelear como local. ¿Qué opinan de las palabras de Isaac el Pitbull Cruz? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Estamos a días de este tirazo y el Pitbull Cruz se ve más maduro y más sereno. Creo que está entrando a su madurez como peleador. ¿Qué opinan ustedes? Su opinión es la única que importa. Muchas gracias por llegar hasta la distancia con nosotros.
los invitamos a seguirnos también en nuestras otras redes sociales, en Facebook y en Twitter, porque compartimos contenido muy interesante todos los días, contenido que te va a gustar, y también queremos darle la bienvenida a los nuevos miembros del canal. Gracias por ser parte de nuestra hermosa comunidad. Háganse miembros por tan solo 50 pesos. La membresía es muy buena y sirve para todo. La membresía es buena como amuleto para el éxito, cura mal de amores, cura el empacho y hasta la disfunción eréctil. Aparte, tendrás acceso anticipado a nuestros videos exclusivos para miembros y en vivos exclusivos, emojis alucinantes, descuentos en merchandise y muchas otras cosas más por tan solo 50 pesitos. Háganse miembro de Richie Blog y apóyenos. También, si quieres apoyarnos, comparte este video en todas tus redes sociales, compártelo en todos tus grupos de Facebook, en tus grupos de WhatsApp, porque eso nos ayuda mucho a llegar a nueva audiencia. Hay muchas formas de apoyar nuestro trabajo. Con tu like y con tu comentario también nos ayudas muchísimo, porque por cada like y por cada comentario que nos dan, YouTube nos sube en el algoritmo y nos recomienda a más gente. Todo es para bien y todo nos ayuda a crecer. Si les gusta Richie Blog y quieren seguir viendo nuestro contenido, que se vea el apoyo entonces. Richie, mi hermano y mi socio, gracias por ayudarme y sacarme adelante en los momentos más gachos de mi vida. Gracias por darme este trabajo, que es el mejor trabajo del mundo. Este trabajo sí me gusta. El mejor trabajo que he tenido en mi vida es estar con esta maravillosa audiencia y los quiero a todos. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del Creador, porque sin Dios no somos nada.